Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 1 de mayo, luego de la apertura asiática. Primero que todo, es bueno aclarar que no hay como tal una apertura asiática, simplemente están abiertos la mayoría de los futuros americanos y lo que son las divisas, pero el día de hoy es festivo tanto en China, vamos a verlo, podemos ver que tenemos festividad en Hong Kong y en China. Y también lo vamos a tener en Reino Unido para cuando hable el mercado europeo. Por lo que hoy podemos encontrar que puede haber bajo volumen y mucha volatilidad. Ahora vamos a repasar con más detenimiento lo que tenemos con respecto a las noticias de investing para el calendario económico. Pero primero vamos a hablar del aspecto técnico. ¿Qué es lo que podemos ver desde el último video que tú hice, que fue precisamente el día viernes? Podemos ver que el precio ha encontrado muchísima volatilidad y que en efecto ya hemos perdido este soporte tan importante del que hemos estado hablando. Y me mantengo firme en mi teoría de que lo más probable es que vamos a conseguir el objetivo de los $32.500 aproximadamente. ¿Por qué? Pues como yo les había estado comentando anteriormente en mis videos, es simplemente la proyección de lo que es este canal de consolidación que se ha construido en el precio, proyectado hacia abajo desde el momento de la ruptura, y eso me da directamente lo que son los $32.700 para lo que es la fecha de la ruptura a la baja. Ahora bien, el precio en donde se ha detenido no es ninguna casualidad. Si simplemente en vez de trazar los cierres, trazamos la unión de los mínimos desde los puntos de los vértices de los mínimos alcanzados, podemos ver que estamos tocando el último soporte en el precio de Bitcoin, y justamente lo buscaron manipular horas antes del vencimiento mensual. Es decir, manipularon que el final de abril terminara siendo lo más bajo posible. Justamente minutos antes del cierre tuvimos una caída de un 3% y luego esa caída se revirtió. Podemos ver que incluso ya el precio se ha estado recuperando, alejándose de este último soporte vital. Podríamos llamarlo ahora el nuevo soporte vital del precio, que vendría siendo el último peldaño antes de que el precio tuviera una corrección realmente significativa. No puedo decir que estoy esperando que eso ocurra próximamente. ¿Por qué? Eso lo voy a mostrar a nivel técnico en temporalidades más pequeñas y a través de noticias fundamentales. Ahora bien, espero que eso ocurra a mediados de mes. Pero esta semana vamos a encontrar volatilidad y un movimiento muy importante al alza, que muy probablemente nos lleva aproximadamente, podría decir, hasta la media de 50 periodos, que es esta línea amarilla, en los $42.000 aproximadamente. ¿Por qué? Vamos a verlo. Podemos ver que el precio está en el indicador de momentum mostrando divergencias. Es decir, para este punto en donde el valle era más pronunciado, nos encontrábamos en los 39.700, mientras que este punto de caída, el precio se encuentra muy abajo. La divergencia se ve más claramente si la dibujamos. Ven, esta línea se dibuja así, de manera justamente como una pendiente positiva, mientras que en cambio desde ese mismo punto el precio me dibuja una pendiente negativa. Ese tipo de divergencias normalmente tienden a decir que el precio se ha pasado de lo que es su movimiento natural y debe buscar una reversión a las medias. No significa un movimiento más allá de simplemente una reversión a las medias para luego continuar con su tendencia, que es bajista hasta ahora. Ahora bien, ese es en el gráfico de un día, que como les digo, ahora hemos trazado nuevamente los soportes, simplemente uniendo los mínimos más mínimos que se han estado alcanzando, incluso en los momentos de volatilidad, no considerando solamente los cierres. Y a partir de ese punto podemos ver que tenemos un nuevo soporte bastante importante, justo en los mínimos del cierre mensual, en los $37.300. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos decir en temporalidades más pequeñas? Vámonos al gráfico de 4 horas. Podemos ver que aquí estamos dentro de un triángulo que se puede dibujar fácilmente. Vamos a quitar un momento los indicadores para que se vea con más claridad. Sería al revés. Dejar los dibujos y quitar los indicadores. Se dan cuenta, el precio ha estado respetando directamente este canal de caída. Solamente ha tenido pequeñas perforaciones para luego continuar
con su tendencia natural, que hasta ahora, como les digo, ha sido bajista. Todo el mes de abril ha sido caídas. Ahora bien, justamente pensando en que una vez se rompa y se consolide, vamos a tener un movimiento importante al alza, podríamos entonces especular precisamente que en este periodo de consolidación, como no hemos tocado el soporte de esta directriz, es decir, solamente es estos mínimos que se han trazado, que es del canal, no tengo luego desde la directriz superior, sino simplemente este pequeño toque, por lo que no puedo hacer una gran proyección en base a un enorme triángulo, sino cuando mucho puedo simplemente proyectar esta pequeña distancia desde el soporte hasta la resistencia, y lo que me estaría diciendo es como prácticamente un rebote alcista hasta los $40.700. No viene siendo un movimiento alcista muy significativo, pero viene siendo algo que todos estamos viendo, que es justamente esta directriz. Si llega a ser vulnerada actualmente, que se encuentra en los $39.000, vamos a darle ese pequeño margen, con un cierre en el gráfico de 4 horas por encima de los 39.000, lo más probable es que el movimiento alcista continúe. De lo contrario, si vemos que tocando los 38.800 el precio se devuelve, lo más probable es que estemos dando vueltas en esta pequeña consolidación que queda justamente antes de continuar el movimiento al alza. Ahora bien, eso es lo que podemos decir entonces a nivel técnico. Prácticamente en la temporalidad diaria estamos en un rebote alcista para seguir cayendo con divergencias. Y en el gráfico de 4 horas no tengo ningún tipo de divergencias a nivel de indicadores. Voy a quitar ahora los dibujos. Voy a acercarlo un poco más. Así creo que se puede visualizar un poco mejor. El precio se encuentra sobre el TECAN, que es la línea azul, y prácticamente con todas las resistencias por la parte superior. Realmente tiene muy difícil que el precio suba con bastante facilidad. Ahora bien, todos estos movimientos en el mercado cerrado normalmente simplemente son ruido. Los movimientos tendenciales normalmente tienden a ocurrir es con la apertura de Wall Street, que hoy la vamos a tener bastante interesante. Recuerden que lo único que podemos ver a estas horas sobre el mercado de Wall Street es el mercado de futuros y está al alza. Se está recuperando de las caídas que tuvimos durante el día viernes. Cerramos en los 40.000, en los 4.131 para el S&P 500 y ya va en los 4.154 con una subida del 0,30% y el Nasdaq una subida del 0,62% referente al precio de cierre del viernes. Y eso podemos decir que el mercado está subiendo, pero también está subiendo el dólar index como la espuma. Simplemente en lo que va desde la apertura ya ha subido un 0,23%, lo cual es bastante para este índice. Y tengo esta alarma puesta justamente en los 103.68, porque me parece que si lo rompiese al alza, puede ser un muy buen indicativo de que las caídas se van a retomar. Y también, como siempre estoy muy pendiente, es del VIX. Y el VIX es precisamente indicándonos el fuerte miedo que hay en el mercado. El VIX está sobre el nivel 30, de por sí sobre el nivel 20 ya es una bolsa volátil y más bien esa era la zona que teníamos de soporte. En el nivel 30 eran los niveles que teníamos en las fechas de la guerra, prácticamente cuando las noticias de la guerra el 15 de marzo estaban bastante calientes, se estaban tocando máximos. Podríamos considerar que esta zona es una zona de máximos históricos donde usualmente se da la vuelta para bajar. Solamente el mercado está tan cubierto porque cuando tú compras volatilidad, tú te cubres por si el mercado está cayendo de manera de no vender en pérdidas, sino simplemente compras VIX y si el mercado cae, tienes una ganancia proporcional a la compra del VIX sin tener que haber vendido tus acciones. Entonces, claro, el mercado está totalmente cubierto, asustadísimo, primero que todo por las noticias del día jueves, que fue estas dos velas que tuvimos aquí. Todo este último tramo que tuvimos fue desde que salió el dato del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, que en vez de salir positivo por un 1,2%, salió en negativo un 1,4%. Esa fue una noticia muy inesperada para el mercado y anticipa una probable recesión. Y también anticipa que la Fed no va a ser capaz de subir mucho las tasas de interés y que muy probablemente muchas de las especulaciones que se tenían sobre la subida de tasas de interés han sido un poco desproporcionadas. Voy a tocar ese tema con calma cuando les muestre unos gráficos muy interesantes que tengo al respecto, pero primero quiero que sigamos con esta idea. Estamos viendo que el VIX sube
y que no tiene ninguna pinta de bajar, solamente se encuentra en su punto cero, pero por lo menos hasta que no retroceda por debajo del 31, del punto 31, no podríamos considerar que la vuelta se está realmente cambiando de tendencia. ¿Por qué? Pues porque ahí se encuentra el Tecán y normalmente cuando se pierde el Tecán no es fácil que lo recupere, se convierte en una resistencia bastante formidable. Por lo mismo considero que estar pendiente de ver cómo responde en el punto 31 y si se va a la baja, puedo considerar que realmente sí se está perdiendo la volatilidad y hay un movimiento alcista para Bitcoin. Pero si simplemente se para en el 31 y continúa subiendo, forma nuevamente en el indicador de momento un nuevo valle verde, muy probablemente vamos a continuar viendo las caídas. Recuerden que siempre hay una relación inversamente proporcional entre si el VIX sube, el Bitcoin cae. Si el VIX baja, el Bitcoin sube. Porque aunque es la volatilidad del SP500, ya hay una correlación tan fuerte entre el mercado de riesgo del Bitcoin y lo que es el índice del SP500 que ya están correlacionados totalmente. Es más, vela a vela se puede ver. Si te detienes a hacerlo durante las jornadas de Wall Street, desde que el VIX abre, si el VIX sube, Bitcoin cae. Minuto a minuto, simplemente es una correlación bastante fuerte. Ajá. Si tienes alguna duda sobre cómo funcionan mis indicadores, justamente en los comentarios de este video está fijado uno en donde muestro cómo funcionan todos y lo muestro a mi comunidad de manera gratuita. Ajá. Para no irme mucho más lejos, no puedo entonces descartar que justo con la apertura de Wall Street encuentre volatilidad justamente viendo cómo responde frente al punto 31. Muy difícilmente va simplemente a seguir subiendo. Me parece que lo más probable, viendo que las criptomonedas están subiendo y que precisamente los bonos no están teniendo su valor refugio, sino que se están vendiendo bonos, si se dan cuenta, estas subidas en las rentabilidades me están indicando de que la gente se está alejando de los valores refugio y si las criptomonedas están subiendo es porque están comprando riesgo. Comprar riesgo significa que el VIX baja. Entonces esperar a ver cómo responde el VIX a partir de la jornada de Wall Street va a ser la clave del día de hoy. Y la clave del día de hoy también la vamos a tener por una noticia, como les digo, del calendario económico. Y me refiero específicamente a los datos del PMI justamente que se van a dar en los Estados Unidos. Tanto el más importante es el del manufacturero del ISM, porque frente al escenario, como les estoy diciendo, donde el Producto Interno Bruto sale negativo, nos puede dar la pista, porque se hablaba de que la caída que se tuvo en el Producto Interno Bruto no era porque estábamos entrando en recesión. Aunque esa es la verdad, la justifican con la excusa de que no se ha estado reponiendo inventarios con fuerza porque hay un aumento muy generalizado en todo lo que son materias primas y productos terminados. Y para protegerse, los mismos empresarios han estado manteniendo sus inventarios tan bajos como se puede. Y si tienes poco inventario, pues tienes poco capital. Si tienes poco capital, se ve más pequeño tu funcionamiento y eso es lo que terminó afectando el Producto Interno Bruto. Y aquí está la clave. Si el PMI manufacturero termina saliendo por debajo de 50, que yo lo dudo, pero simplemente por debajo de lo esperado, que se espera 57.6, si suelen salir números bastante bajos, podemos ver que la volatilidad subirá y Bitcoin caerá. Y si al contrario podemos ver que sale 50, sale en este número o por encima, muy probablemente podemos ver que se van a comprar activos de riesgo como Bitcoin y el VIX va a bajar. Esta es la noticia del día de hoy y la vamos a tener durante la jornada de Wall Street. Ahora bien, ¿eso significa que Bitcoin va a caer mucho o va a salir mucho? Pues no, la verdad es que simplemente nos vamos a mover y vamos a regresar al gráfico de Bitcoin. Dentro de ese pequeño rango estrecho que estamos dibujando en estas temporalidades. Simplemente creo que un movimiento alcista no va a llevarlo mucho más lejos, al menos para el día de hoy, de lo que son los, vamos a decir, cuando mucho, $40,000 buscando liquidar posiciones. Pero simplemente que aunque esté tan cerca de los 39.800 o como esta directriz bajista puede ser la clave también, lo que son los $39.200, toda esta zona de los 39.000 es un campo minado muy difícil de que Bitcoin, aunque saliera
el PMI de servicio muy positivo y el VIX comenzar a caer, esta es la zona de resistencias clave, de los 39.000 a 40.000 dólares. Muy difícil que el precio de Bitcoin suba mucho más de esa área. Pero una caída no creo yo que vaya a vulnerar mi resistencia mayor de estas temporalidades. De los 37.300 a la baja es muy difícil que realmente un movimiento de volatilidad al día de hoy, independientemente del VIX o del ISM de producción, ninguno de esos datos me va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque todo el mercado, en la oportunidad que pueda haber que el mercado de riesgo, no solamente Bitcoin, sino el VIX, simplemente suba, van a intentar abrir posiciones de cobertura frente al acontecimiento de la semana, que no es otro sino la reunión con el FONC. Saber a cuánto van a subir las tasas de interés, saber si van a comenzar la reducción de balance a partir de este mes. Todo ese tipo de información queremos exactamente que quede descartado. Y esa clave de la semana es lo que va a determinar la tendencia y la ruptura definitiva. Actualmente podremos ver falsas rupturas tanto al alza y dudo que a la baja, pero pudiera darse. Pero se recuperarán y vamos a permanecer dentro de este rango hasta el día miércoles, que es esa reunión que les estoy comentando. Simplemente las noticias del día de hoy que les estoy comentando y los datos del VIX es para lo que puede ser algún tipo de movimiento de intradía, que desde mi punto de vista va a ser la primera parte de la jornada de Wall Street alcista y luego va a cerrar justamente a medida que suba y se reabran posiciones, va a terminar prácticamente donde está, en los 38.700, 38.500 dólares. No creo realmente que podamos ver un movimiento importante en ninguna dirección para el día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasó durante este fin de semana que tuvimos esa caída que realmente pudo haber sido lo que se esperaba como un acontecimiento importante y el final precisamente de una corrección importante para Bitcoin? La verdad es que hay muchos datos importantes que compartir. Y el primero y más importante que creo que vale la pena decir es este. Este gráfico que yo les estoy mostrando acá es los meses, cómo es las ganancias que ha tenido el SP500 durante los últimos 16 años. Ahora vamos a hablar del año 17, que es el 2022. Si se dan cuenta, los últimos 16 años solamente una vez habíamos caído, lo cual nos había estado dando un margen de probabilidades alcistas de un 93.8%. Pero las estadísticas están hechas para romperse. Y precisamente este mes no tuvimos una caidita como la del 2012. Y es que podemos hablar de años de crash como el 2008 que se subió un 4.8%. Pues no. El SP500 le dio por tener una de las correcciones más importantes en el mejor mes del año y precisamente destrozando totalmente este cuadro de estadísticas en donde decían que en abril lluvias a 1000 y abril los fondos de pensiones y abril simplemente todas las oportunidades que se tuvieron fueron para tomar posiciones de cobertura frente a todos los problemas macroeconómicos que estamos enfrentando. Y más bien, el SP500 cayó mucho más que Bitcoin. Y eso es un dato importante que se puede interpretar de dos maneras. Primero que todo, los inversores del SP500 están un poco más conscientes de lo que la macroeconomía puede significar para sus empresas. O número dos, se está dando esa separación en lo que viene siendo el precio de Bitcoin con el precio de las compañías, considerándose de una manera como valor refugio. Y si ese es el caso, precisamente estaríamos hablando de que estamos en un soporte muy importante y vendrían subidas bastante significativas. Cualquiera de esas dos ideas es posible. Si tienes alguna de esas dos claras desde tu punto de vista, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Me encantaría compartir mis ideas contigo. Ahora bien, eso fue lo que pasó en abril. Un fallo estadístico absoluto en la regla de que abril es un mes alcista siempre. Adicional a eso, creo que ya les he hablado bastante de este gráfico. Voy a mencionar solamente rápidamente en dónde estamos. Estamos aquí. En todos los años de medio término, que son estos años según lo que son las elecciones estadounidenses, el SP500 tiene la peor estacionalidad de todas. Y estando en mayo, si se dan cuenta, en este punto, a partir de aquí solamente se cae y se vuelven a ver los máximos de mayo en agosto, a finales de agosto, antes de una gran corrección que se tiene previo a la más importante reunión del FONC. Ahora bien, a partir de ahí viene un movimiento alcista del último trimestre. De estas cosas ya les había estado diciendo y bueno, precisamente
podemos ver cómo este año no se ha cumplido en nada, porque abril no fue alcista, fue totalmente bajista, y los máximos que aquí se marcan como mínimos, más bien lo teníamos como por acá en marzo. ¿Podríamos decir que esto no sirve? No del todo, pero podemos decir que las probabilidades están un poco en nuestra contra, viendo que ha tenido un mal averaje de aciertos. Simplemente no tiene parecido lo que ha estado haciendo el S&P 500 con respecto a lo que hemos visto en años anteriores o siquiera en años electorales de medio término, como es en este caso. Simplemente abril, como en los últimos 17 años, siempre se sube. Aquí se dibuja en la línea amarilla alcista. En cambio, este año fue prácticamente terriblemente bajista. Mayo, en cambio, históricamente, ya no solamente los últimos 17 años, siempre es bajista, por muchas razones, pero principalmente podemos mencionar que estos años electorales son peores que de costumbre. Y este otro gráfico me lo explica un poco mejor. Fíjense. Aquí están todos, estos son unas elecciones en Estados Unidos, separados en cuatro cuatrimestres, precisamente. Este viene siendo el primer año electoral, este es el año en donde estamos actualmente. Y si se dan cuenta, el próximo trimestre que viene es el peor trimestre de todos los años de los Estados Unidos para lo que es las bolsas. ¿Por qué? Porque siempre, como las elecciones acaban de terminar en este punto, aquí es en donde ya comienzan a hacer efecto las nuevas políticas. Y siempre se generan los mismos estados de volatilidad, de miedo y de caídas. Y son los puntos más mínimos que alcanza el mercado para luego caer en unos laterales en el tercer trimestre, y luego vienen, fíjense, los mejores momentos para lo que es la bolsa durante los próximos 4 años. Lo que es el último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 son los más alcistas de todos. Es decir, pues previo a los peores momentos vienen los mejores momentos, y luego prácticamente son movimientos bastante, podríamos decir, laterales o de ascenso poco significativos. Pero lo que ocurre en el tercer y en el cuarto trimestre son los movimientos alcistas más importantes, y podemos ver también que el rendimiento es negativo para lo que es mayo, junio y julio. Precisamente tenemos mayo, junio y julio, 3 reuniones del FONC, 3 subidas de tasa de interés y una cita con Powell. Ahora, aquí están las fechas. ¿Cuándo es la próxima reunión del FONC? Lo pueden buscar ustedes mismos con estas mismas palabras por Google. Y estas son las fechas que se encuentran actualmente. Nuestra próxima cita, como les digo, es el día miércoles, y por eso es que no vamos a tener ningún tipo de tendencia a corto plazo. Las subidas van a ser para vender y las caídas van a ser aprovechadas para posicionarse frente al largo plazo. Les recuerdo, y quiero que lo veamos rápidamente, en la última reunión del FONC, ¿qué pasó? El 15 de marzo. ¿Qué pasó el 15 de marzo? Ese día no fue cualquier día, compañeros. Ese día fue el día donde estábamos tocando el piso de Bitcoin antes de un movimiento alcista muy significativo. Miren, aquí está. Vamos a ponerlo bien en grande. Aquí está. A partir de este día aquí, 14, se subió, que fue la primera reunión. Si se dan cuenta, acá lo dice, ¿ven? Fue el 14 y el 15. A partir de que salen las minutas de la Fed, el mercado se dispara un 5% el precio de Bitcoin al alza. Y luego hubo un poco de volatilidad con la reunión de Jerome Powell pisando charcos como de costumbre. Y a partir de ahí fue un movimiento alcista prácticamente indetenible, y si lo medimos, podemos ver que se subió un 27% en el precio de Bitcoin en un periodo de 15 días luego de la reunión del FONC. Entonces, ¿qué podemos decir? Que de aquí al miércoles, todas las caídas importantes hasta el soporte que les estoy dibujando en los 37.300 van a ser posiciones que se van a comprar locamente, esperando que se repita el mismo fenómeno de que luego de que Jerome Powell termine lo que es lo que tenga que decir referente a las subidas de tasas de interés y reducción de balance, cuando ya el mercado pueda descontar el 3, que ya no va a venir una próxima reunión de la Reserva Federal sino hasta dentro de mes y medio, en junio. Entonces, esperando que el mercado cumpla su mismo ciclo, se espera un movimiento alcista muy importante. ¿Qué tan importante? Pues es lo mismo que les he estado compartiendo desde el comienzo de este video. Es simplemente pensar en buscar la resistencia más alta. Pueden ser o los $42,000, y si realmente
dijera algo muy positivo, como que la reducción de balance se la van a pensar 2 veces antes de activarla, o que va a ser por una cantidad menor, o que no van a subir las tasas de interés 50 puntos básicos en junio. Si simplemente Jerome Powell no nos sale con una sorpresa, muy probablemente el ascenso luego del 3 va a ser bastante significativo y vamos a ver o los 45.700 o los 47.000, que es la media de 200 periodos en diario. Si se dan cuenta, luego de la reunión de Powell subimos hasta la media de 200 periodos en los 48.000 y tuvimos 2 rechazos. Y probablemente no pudiéramos descartar que el movimiento alcista luego de que Jerome Powell hable va a ser exactamente igual. Entonces, significaría entonces que otra vez vamos a tener un mes de mayo muy alcista y luego viene junio. No, va a pasar exactamente lo mismo, y por eso es que quería que tuviéramos en mente este gráfico. Previo a las reuniones de marzo, lo que estuvimos haciendo fue caer, y así mismo fue. Si se dan cuenta, es que estábamos viendo un piso. Comenzamos unas caídas agresivas desde el 1 de marzo hasta que terminó de hablar Powell el 14. Todos esos días fueron muy volátiles, pero con caídas siempre a buscar el mínimo soporte del precio que se estaba respetando en aquel tiempo, se encontraba en ese punto, y a partir de que Jerome Powell terminó de hablar, ¡pam!, al alza. Entonces muy probablemente, hasta la media de 200 para seguir cayendo, muy probablemente repitamos ese mismo efecto, en lo que Jerome Powell termine su conversación al alza. Pero sin duda, ¿qué tan al alza? Pues yo no descarto que pueda realmente encontrar mucha resistencia en los $42.000. Pero no me voy a detener a abrir un corto ahí puro porque llegamos ahí. Esperaría un patrón de vuelta o lo dejaría correr porque el movimiento puede ser muy significativo. Todo siempre y cuarto partiendo de la premisa que Jerome Powell no nos sale con algo negativo, porque por eso es que no vamos a estar subiendo anticipándonos a ese evento. Más bien estamos viendo que el precio se está recuperando fuera de hora y vamos a ver cómo responde las noticias o cuando abra el mercado de la volatilidad del VIX. Pero el movimiento realmente importante va a ser después de que Jerome Powell termine de hablar. Y antes de eso, ninguna caída va a ser suficientemente significativa porque se van a aprovechar para ser compradas, buscando precisamente posicionarse frente a lo que va a venir luego de que Jerome Powell termine de hablar y que no arruine el movimiento que hemos estado viendo. Y eso viene siendo lo más importante que quería compartir con ustedes. Analizar otras criptomonedas en este escenario no vale mucho la pena. Si se dan cuenta, lo único que sube es las únicas que valen la pena: Ethereum, Bitcoin y BNB. Binance Coin, que no falla, pero todas mis listas de moneditas chiquitas, ahí lo que andan haciendo son unos movimientos extremadamente volátiles en todas direcciones. No vale la pena intentar hacer trading en ellas o considerar que esta es la mejor zona de compras para holdearlas ni a largo plazo ni nada por el estilo. Es más, algún tipo de movimiento arriesgado se puede pensar es después de que Jerome Powell termine de hablar. Pero previo a eso, la volatilidad te va a llevar a que precisamente no te sientas cómodo con tus posiciones, y eso simplemente considerando que Jerome Powell no dice algo muy negativo para lo que es el precio de Bitcoin, la bolsa en general o pues cualquier otra criptomoneda. Bueno, compañeros, si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Los leo en la caja de comentarios. Hasta mañana.